En este vídeo se presenta el análisis transitorio, es decir, el análisis en el dominio del tiempo, y se describe cómo definir alguno de los generadores de forma de onda disponibles en PSPICE. Para ello vamos a referirnos a un problema real. La medida en los osciloscopios de pulsos y señales cuadradas resulta problemática debido a las resistencias y capacidades parásitas del circuito de medida y de la entrada del osciloscopio. Supongamos, por ejemplo, que el osciloscopio de nuestro laboratorio de electrónica tiene en la entrada de uno de sus canales una impedancia equivalente formada por una capacidad de 10 picofarados y una resistencia de 1 megóhm. Estos datos los suele suministrar el fabricante. Pues bien, supongamos que en este osciloscopio se pretende visualizar una señal cuadrada de un circuito con una resistencia de salida de 2 k ohmios. El circuito equivalente del problema descrito deberá ser como el mostrado en la pantalla. Para estudiar este problema vamos a utilizar el simulador PSPICE. Empezaremos abriendo el programa de captura de esquemas para representar gráficamente dicho circuito. En primer lugar, obtenemos de la librería Analog dos resistores y un condensador. El condensador que modele la capacidad parásita de la entrada del osciloscopio es de 10 picofaradios. Orientamos su valor y lo definimos mediante el factor de escala P, que representa un multiplicador de 10 elevado a menos 12. Le nombramos Cent para recordar que modela la entrada del osciloscopio. Uno de los resistores también modela la resistencia de entrada. Modificamos su nombre y le damos el valor de un megóhm. Aquí conviene hacer una pequeña advertencia relativa a la forma de definir el factor de escala mega, equivalente a 10 elevado a la 6. Para que PSPICE entienda que son megomios, se necesita escribir meg, puesto que si se escribe solamente una m, bien en mayúsculas o minúsculas, para PSPICE equivale al multiplicador mili, es decir, 10 elevado a menos 3. La otra resistencia modela la resistencia equivalente de salida del circuito, y en nuestro ejemplo toma el valor de 2 k ohmios. Veamos ahora cómo se incorpora al esquema un generador de pulsos de tensión. Antes de abordar este tema hay una cuestión previa importante y es la siguiente. Cuando se analiza, se simula o se monta en el laboratorio un circuito para ver cómo funciona, se debe de tener muy claro qué se busca, qué tipo de test o de análisis se va a realizar al circuito para caracterizarlo. En este caso nos interesa evaluar cómo se deforma un tren de pulsos al verlo en el osciloscopio, es decir, qué error introduce el osciloscopio al representar un tren de pulsos. Una forma de hacer este estudio con PSPICE es mediante una simulación en el dominio del tiempo. Recordemos que PSPICE tiene tres grandes grupos de análisis: en continuo ODC, en el dominio del tiempo transitorio y en el dominio de la frecuencia o AC. En este caso, el estudio que se hará será en el dominio del tiempo, y esta decisión condiciona el tipo de generadores que se deben introducir en el circuito. Si el análisis es en el dominio del tiempo, los generadores deben producir una señal definida en función del tiempo. Para cada forma de onda, pulso, senoidal, triangular, exponencial, etc., hay un tipo de generador diferente, y eso justifica que haya tantos componentes en la librería de fuentes. En nuestro caso seleccionamos V-pulse. Este generador de pulsos produce una forma de onda que es definida mediante varios parámetros. Hagamos un paréntesis para ver gráficamente el significado de cada uno de estos parámetros. Esta es la forma de onda que se genera en donde cada parámetro tiene el siguiente significado. V1 es el valor a nivel bajo del pulso. V2 es el valor a nivel alto del pulso. TD es el tiempo de retardo para el inicio del pulso. TR es el tiempo de subida del pulso. T sub F es el tiempo de caída del pulso. PW es la anchura del pulso y PER es el periodo del tren de pulsos. Volvemos al entorno de captura y abrimos el generador para introducir sus parámetros. Supondremos que el tren de pulsos que se desea ver es de 5 voltios, periodo de 2 microsegundos y ciclo de trabajo del 50%. También supondremos que es ideal, es decir, que el tiempo de subida y bajada son despreciables. Con estos datos rellenamos los campos descritos.
Completamos el circuito moviendo los componentes que hagan falta, introduciendo el cableado e incorporando la masa o tensión de referencia. El circuito está definido y es el momento de pasar a concretar los parámetros del test. Dicho en otras palabras, los parámetros de la simulación que deseamos hacer de él. Ya sabemos que queremos hacer un análisis en el dominio del tiempo y por tanto abrimos la opción de Transient. Esta ventana tiene a su vez dos partes, la superior, que es en la que nos vamos a centrar, y la inferior, que de momento no la usaremos por referirse a análisis de Fourier. En el análisis en el dominio del tiempo, la variable independiente es el tiempo, y en esta ventana fundamentalmente hay que definir no print delay, tiempo inicial de la señal a representar, que por defecto es 0. Final time, tiempo final del análisis. Step ceiling, valor incremental del tiempo de análisis. Y print step, que controla el número de muestras que almacena el fichero de salida. Para nuestro ejemplo, tomaremos un tiempo inicial de 0 segundos, un tiempo final de 4 microsegundos, con el objetivo de ver 2 pulsos, ya que el periodo de la señal del generador es de 2 microsegundos. Como incremento tomaremos un nanosegundo y este será también el valor que fijaremos para print step. Observe que el valor de escala de micros es una U y el factor de escala de nanos es una N. Definidos los parámetros del análisis, validamos los datos y volvemos al circuito. Una práctica que resulta interesante es identificar los nudos del circuito con etiquetas que nos faciliten posteriormente la localización del punto del circuito donde queremos ver una señal. En este caso vamos a poner dos etiquetas, para el cual se hace doble clic en el punto en el que se quiere poner la etiqueta y se escribe el nombre en la ventana emergente. A continuación salvamos el fichero con el nombre de sonda sin compensar y damos la orden de iniciar la simulación. Tras unos segundos en los que SPSpice realiza los cálculos necesarios, aparece la ventana del analizador de ondas. En este caso, el eje de abscisas viene ya automáticamente configurado con la variable tiempo, y el rango está limitado al intervalo de 0 a 4 microsegundos. Para ver la señal que se vería en la pantalla del osciloscopio, representamos la tensión vista osciloscopio. Para ver la señal real, representamos la tensión de onda cuadrada. Se observa claramente que el osciloscopio distorsiona la señal mostrándola con un error. Esto es debido a la resistencia y capacidad parásita de la entrada del osciloscopio. Una forma de evaluar la distorsión de una señal cuadrada es mediante el tiempo de su vida, que como es sabido es el tiempo transcurrido entre el 10% y el 90% de su valor final. Para realizar la medida, activamos los cursores y los movemos hasta dichos puntos. El 90% del valor final será cuando la señal alcance el valor de 4,5 voltios.
y el 10% será cuando la señal alcance el valor de 500 milivoltios. En este punto leemos la diferencia de tiempos, resultando que el tiempo de subida es aproximadamente de 44 nanosegundos. En el siguiente vídeo, al estudiar el análisis paramétrico, mostraremos cómo es posible reducir este error que se produce en los osciloscopios cuando trabajan con sondas no compensadas.